Pues sí, esta noche os invitamos a un viaje distinto, a un lugar sagrado, y a que compartáis lo que fue un sueño, y a que luego, si queréis, opinéis sobre él. 5.165 metros. Monte Ararat. Para los turcos, el Agri Dağ, o lo que es lo mismo, la montaña del dolor. Su cima, siempre sepultada bajo una gruesa capa de hielo. Se alcanzan temperaturas próximas a los 40 grados bajo cero. Marco Polo la consideró montaña imposible de ascender. Desde hace muchos siglos se habla del lugar concreto donde ocurrió algo que es narrado ya en la Sagrada Escritura. 5.165 metros, de acuerdo, no es de las más altas, pero está bordeada de dificultades, de secretos, de militares, de garitas, de personajes siniestros. Es la montaña, eso sí, con un cráter en su cima, más voluminosa del mundo. Según todos los geólogos, una de las más singulares de la faz de la Tierra. La Agri Dağ, o montaña del dolor, sembró de muerte. Esa zona de Armenia es su símbolo nacional. Un día de julio de 1840, su última erupción. En ese lugar hay una historia, la de los 10.000 mártires del monte Ararat, que ya pintó el gran Carpaccio. 10.000 soldados romanos convertidos repentinamente por hechos extraños al cristianismo. 10.000 cruces, 10.000 agonías en el monte del dolor, 10.000 crucifixiones. ¿Os imagináis la escena? Cuenta la historia y la ciencia que los barcos más antiguos del mundo se encuentran ya alejados en lo que es el desierto que un día fue vergel junto al Nilo. Son barcos egipcios, 5.000 años de antigüedad, varados, ya no viajarán nunca. Sin embargo, parece que el arca, la increíble proeza de ingeniería de la antigüedad, que muchos dicen que es el arca de Noé, sería todavía más antigua. Y unas fotografías obtenidas hace muchos años, que dieron la vuelta al mundo, hablaban de que en lo más profundo y más alto del monte Ararat, en mitad de esos glaciares donde se han perdido muchas vidas, amanecía algo, una especie de rectángulo, una especie de casco de barco. En 1950 se publicó, ahí está, vista con ojos de pájaro, el arca de Noé. En 1950, el alpinista francés Ferdinand Navarra obtenía un trozo de madera fosilizada, carbono 14, resultado 7.000 años aproximadamente de antigüedad. Y como esta noche de viaje aprenderemos muchas culturas, decenas de culturas diferentes, que hablan de ese diluvio, de algo parecido a ese arca, y de una ubicación que quién sabe si está ahí, en el mítico monte Ararat, al que os invito a subir y a sentir a flor de piel esta noche. Esta noche, además de muchas emociones, todos muy atentos, vamos a conectar con una persona normal y corriente. No es un investigador, no es un arqueólogo, no es un alpinista, no es un especialista en la montaña. Es alguien normal, y quizá por eso esta historia es épica y queríamos contarla. Juanje Vallejo, buenas noches. Luego nos cuentas cosas del monte Ararat. ¿Se te ha escuchado extraño por ahí? ¿Ha sido una especie de voz? A ver, Juanje, buenas noches. Ahora sí. Ahora sí. Era la psicofonía de Juanje. Todos atentos, estamos en las... Ya veréis qué viaje. Un Porsche de 20 años de antigüedad, ya con sus kilómetros. Una llamada interior y viaje Castellón-Monte Ararat. Ahora os lo contamos. Santi, buenas noches. Buenas noches, sí que. Por cierto, que esta noche hay otra noticia importantísima. Ha habido algo muy importante. El cerebro, digamos, se ha visto el pensamiento de una persona en un laboratorio en una pantalla. Reflejar el pensamiento en una pantalla. ¿Qué se abre a partir de ahí? Vamos a hablar de eso y de mucho más. Como siempre, Santi, bienvenido, igual que Fermín Agustí, ya reincorporado al equipo, Carlos Largo y Jerey Martínez, con esta música de Lorena McKennitt, que es ideal para este viaje. Así que estáis todos, una aventura épica de una persona normal. El sueño era ver el arca de Noé, hacerlo solo, con lo que eso implica. 1:17, esta es la música ideal, es el lugar, montaña del dolor, repito, el lugar donde, según el Génesis, acabó el arca de Noé, que salvó algunas especies, a todas las especies prácticamente, del gran diluvio que muchos ubican en diferentes épocas y estratos de la antigüedad. Yo me enteraba de casualidad,
por algún envío extraordinario sobre otros temas y al final buscando elementos para saber qué pasó con esas fotos. ¿Eran el Arca de la Alianza o están en el Arca de Noé, perdón, o están en otro lugar? No confundamos, como hago yo ahora mismo, el Arca de la Alianza con este otro arca que al parecer fue congelada, se quedó congelada en el tiempo y el espacio y se llegó, como decíamos, a trocear. Pequeños fragmentos para ser analizados. ¿Es posible? Hay quien dice que no interesa, que las naciones son otras y que las religiones, en un lugar peligroso de la Tierra, a 16 kilómetros de Irán, el propio monte Ararat, en Armenia, y con, digamos, la zona de influencia de Turquía, casi nada. Ese monte ha sido protagonista de muchos documentales. Es más, le voy a pedir a Yeray que nos ponga algunas voces, tanto de exploradores de la BBC o exploradores antiguos que intentaron llegar a investigar. Es muy corto, pero es para que os hagáis una idea del lugar a donde vamos, de lo que se ha motivado desde aquel año 50, cuando hablaron de restos del arca ahí metidos. Escuchamos estas voces que podíamos llamar voces de viajeros, de otro tipo de viajeros, al monte Ararat. Cuando encontramos ese trozo de madera, debo decir que lloramos. Lo confieso. Tengo documentación de alrededor de 60 o 70 personas que aseguran haber visto un objeto en forma de barco sobresaliendo del hielo. En el fondo del desfiladero vi una cosa que fotografié, que era negra y de forma rectangular. Fotos que valieron miles de dólares de la época y que demostraban que algo había ahí en el hielo. Ahora, es una formación natural. Últimas investigaciones de las que vamos a hacer esta noche parece que indican que el arca auténtica está en un lugar cercano, pero no en ese. Más voces, hablando del peligro también de ese monte Ararat. Hace viento y frío. Cada vez que he subido al monte Ararat he dicho, ya no vuelvo jamás. Jim Irwin subió con parte del equipo y se despeñó cabeza abajo por el cañón norte. Quedó inconsciente, con los dientes partidos y una brecha en la cabeza. Más tarde, se despertó cubierto de sangre. Hay gente por todo el mundo que quiere subir a esta montaña. Realmente es diferente. Es una montaña mágica. Y a la 1:20 exactamente, comenzamos nuestro viaje. Un Porsche 944, modelo antiguo, 20 años, unas tiendas de campaña, unas linternas, unas barritas energéticas, mucha fe, algún dinero y una persona que se despide de su familia en Castellón, a la misma ribera de la autopista A7, porque se va a marchar solo, recorriendo los 6.000 kilómetros de ida, absolutamente solo, porque algo interior, algo le indica que tiene que ver el Arca de Noé. Una historia, como decimos, en la que no queremos categorizar ni decimos nada, simplemente que es una historia humana que merece la pena. A veces las historias que surgen con esa voz interior son las más bonitas. Queríamos contarlo. El protagonista de esta historia que nos va a contar y nos va a meter, y además es que lo pillamos de viaje prácticamente a estas horas, lo pillamos de viaje, si hay algún sonido, por favor, algún corte, Yeray estará muy atento con sus mandos, pero es probable que escuchemos algunos sonidos, porque está en ruta, como en esa ruta que hizo hace 3 años. ¿Consiguió su sueño? ¿Qué se encontró en el camino? Creo que puede ser un guía de excepción. Él es César Ortiz. César, amigo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta aventura comienza, imagino, en un instante importante en tu vida. Tú te despides de tu familia incluso en junio del 2004, coges tu Porsche 944, si no me equivoco, lo tenías ya todo preparado y te marchas solo. ¿Por qué? Bueno, eso ya llevaba 13 años, digamos, preparándome para este viaje, ¿no? Fue por una llamada interior. Tenía que, llegado su momento, hacer ese viaje. Hay gente, pues que, no sé, pues quiere subirse el Kilimanjaro o el K12, ¿no? Pues yo me propuse coger el Porsche y marcharme hasta el Monte Ararat y escalarlo con el objetivo de encontrar el Arca de Noé. Pero tú sabías, César, que eso no era una misión nada fácil, y sabías que muchos lo han intentado, han estado por esas zonas, y que es una zona geoestratégica, muy vigilada, militar, y sin embargo todo eso te daba igual, que me parece lo maravilloso de esta historia, ¿no? Sí, bueno, me hicieron los deberes, por supuesto, ¿no? Marco Polo la vio imposible de subir, de escalar, cuando lo intentó,
Y bueno, sabía que muchos aventureros habían fallecido en esa montaña. Por otro lado estaba, pues que es una zona militar debido a que hace frontera con Irán y Armenia. Y entonces, pues claro, no permiten el acceso fácil, ¿no?, a la montaña. Yo, aún con todo eso, y sabiendo que sin permisos me podía caer 8 o 10 meses de cárcel si me cogían subiendo, aún así arriesgué y fui con todas las consecuencias, ¿no? Y bueno, que fuera lo que Dios quiera, ¿no? Y yo tenía que hacerlo y punto, y lo hice. Lo primero, César, ¿qué llevabas en el coche? O sea, vamos a que la gente se monte un poco contigo en el Porsche 944, que creo que es una aventura intransferible, pero que me gustaría que la gente, no sé, la viviese contigo. ¿Qué llevabas en el coche? Repito, para ir solo. Te habías equipado bien, ¿no? Habías cogido varios elementos que eran fundamentales para tu viaje. ¿Cuáles eran estos elementos? Bueno, la supervivencia de la montaña, por supuesto, porque llegar hasta la montaña, pues ya de por sí es una aventura arriesgada por la carretera que hay allí. Equipo de ropa, ya también de temperatura extrema, ¿no? También un triolet, unos pinchos en los pies para cuando estuviera arriba, porque es todo hielo, a partir de 4.500 metros es todo hielo ya la nieve se ha endurecido, ¿no? Cámaras de vídeo, fotografía, que además me dijeron que si la sacara a bajo cero, que fuera rápido porque me quedaba sin máquina, ¿no? Porque no había, digamos, cámaras de gran resistencia a un precio que yo podía comprar, claro, en ese momento, ¿no? Tú empiezas el viaje, coges la A7, pasas por Francia, creo que además una cena de marisco te sienta bastante mal y te da bastantes problemas durante mucho tiempo, pero ocurre algo en Turín. Vamos a pararnos en Turín, además una ciudad que nosotros queremos mucho y hemos visto esa Sábana Santa. Tú no llegas a ver la Sábana Santa porque, como bien sabes, la custodian, pero sí que te ocurre algo impresionante, ¿no? Y que es una visión personal con una imagen de la Sábana Santa. Cuéntanos, en Turín. Pues eso está justamente a la entrada. Cuando llegas a Turín, pues bueno, cuando entras en la capilla donde está, justo a la entrada a la izquierda hay un, digamos, un poco más reducida, hay un negativo de la síndone. Y entré y no percibí nada, ¿no?, en ese momento, pero fue a la salida. Bueno, pues cuando me giro y lo veo por última vez antes de salir de la capilla, pues noto en mi cuerpo como si estuviera en carne viva, ¿no?, como si me hubieran aparizado en mí y me hubieran puesto esos 200 y pico pegazos, ¿no? Y bueno, fue una sensación impresionante, salí de ahí temblando, alucinado, es que no sabía además por qué me venía eso, ¿no? Y también traumatizado, ¿no?, porque es que es impresionante, eso hay que vivirlo para poder entender con exactitud qué se siente, ¿no? Bueno, entonces nada, me subí en el coche y me marché aquí a toda prisa, porque no entendía qué me estaba pasando, sinceramente, ¿no? Y llevabas esa foto, una pequeña foto del negativo de la Sábana Santa, de copiloto, ¿no? Y es curioso, porque mucha gente, yo cuando vi la Sábana Santa, de verdad que lo que llegaba a nivel humano era una sensación de tremendo dolor, de absoluto dolor y agonía, ¿no? Y eso mucha gente lo sentía. Sigue el viaje, sigue la ruta, te internas por la Europa del Este, problemas de todo tipo, lógicos por otra parte, ¿no? Sí. Con las autoridades sobre todo, ¿no? Bueno, cruzo Croacia, Yugoslavia, llego a Bulgaria y luego ya viene Turquía, ¿no? César, ¿cuántos kilómetros hay desde tu domicilio hasta el Monte Ararat? 5.650. ¿Y tu familia que se despide de ti, qué es lo que piensa? ¿Familia y amigos qué piensan? Que de repente te ha dado no sé, ¿cómo es posible, no? Y sobre todo, ¿por qué tiene que ser solo? ¿Qué te decían? Pues había todo tipo de comentarios, por supuesto. Estaban los que con respeto pues lo aplaudían y estaban los que se burlaban, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que más me preocupaba era pues mi mujer y mis hijos, por supuesto, porque son los que dependen de mí y yo de ellos, ¿no? Entonces, pues tener que dejarlos atrás y marcharse, pues es muy duro, ¿no? Lo que ocurre, pues que la llamada era más fuerte, tenía que hacerlo. Estás en la Turquía profunda, vamos a llamarlo así, y te vas a ir a la frontera con Irán, prácticamente, casi nada. Bueno, ¿cuál es tu primera visión? ¿Qué sientes, César? Porque yo creo que la gente está yendo ahora contigo en el coche. ¿Qué sientes cuando ves la imponente imagen cortando el cielo de ese monte que tú habías prácticamente pues visto en esa llamada personal, ¿no? ¿Qué sientes al ver la figura singular, ¿no?, del Ararat?
fue detrás de una curva. Tuve que parar ese momento porque además era como que reconocía la montaña. La montaña ya la había visualizado mentalmente, pero cuando la vi es que no me cabía la menos duda de que era la montaña. O sea, podía haber sido cualquier otra, porque yo no conozco la zona exactamente palmo a palmo, ¿no?, de Turquía. Sin embargo, cuando la vi, lo tuve clarísimo. Ahí tengo mi reto, ¿no? Y bueno, y interiormente, pues, es que es sensacional, ¿no? En ese, digamos, ese viaje y en esa aventura, ¿no?, que vivió Noé. Claro, sabes que 120 culturas tienen esa mitología y sabes que algo hay de verdad, porque si no, no existiría, ¿no?, ese mito en todas las culturas del mundo. Entonces, sabes que es mucho más serio de lo que parece, ¿no? Y estás allí solo y cae la noche, César, y bueno, tienes que empezar a explorar el terreno, ¿no? Creo que es un monte, es una montaña, es un lugar que engaña, que uno va avanzando y es como esos espejismos de cuento de pesadilla, ¿no? Que ves que tú sigues, pero que no llegas jamás y cada vez está más lejos. Eso te ocurre y por lo que tengo entendido tú eres un hombre además musculoso que te habías preparado especialmente y eso te hizo correr una mala pasada en contra, ¿no? Porque el oxígeno no llegaba fácil. ¿Cómo fue esos primeros momentos de ataque a la montaña? Bueno, pues digamos que el primer día que hice los deberes cayó una tormenta y aproveché para penetrar en el macizo y esconder el coche e iniciar el ascenso. Bueno, pues cuando empiezas a andar te das cuenta de que, claro, yo vivo al nivel del mar y ahí no tiene nada que ver. Yo sí que había subido alguna montaña, pero nunca a 5.000 metros. Entonces, claro, cuando vas subiendo te das cuenta de que la mezcla ya no es la misma, el oxígeno, entonces te cuesta andar, andas despacio, ¿no? Como en cámara lenta. Y además tienes que parar porque es que tienes que oxigenarte. Y yo, pues claro, me pasé un poco con el tema de la musculación y pesaba 106 kilos en ese momento, de 1,76 m. Entonces, claro, tampoco... Lo que hice fue echarme más peso encima en lugar de... Y claro, ahí una persona de poca estatura, delgadita, por supuesto va mucho mejor que yo, ¿no? Y ahí lo pasé francamente mal. Vamos, tuve 3 crisis respiratorias, pero el objetivo era subir y subí. Yo creo, César, que tenemos ya la imagen, ¿no? Tú, con tu mochila, tu equipo, solo desde Castellón, en las faldas del Monte Ararat. Y creo que una de las primeras visitas es una tanqueta, ¿no? Bueno, había parado el coche a la carretera y estaba contemplando el macizo. Y de repente por detrás, pues una tanqueta de 8 ruedas, un montón de soldados, bajan y sin decirme nada, ni media palabra, pues te empiezan a desvalijar el coche. Directamente, o sea, abre esto, lo otro y tal, y ahí cuando abro el maletero, pues había dejado ahí, digamos, los pinchos para los pies, para el hielo y el priolet. Y entonces, claro, el que mandaba me dice, ¿esto qué es? Para subir arriba, señalándome la montaña, ¿no? Y digo, hombre, hasta arriba no, pero 1 metro menos. Claro. Y se ve que capta la idea o algo, y dice, vámonos. Así con el dedo, ¿no? Uy, me cago en la mano, ahora sí que me cago. Como vayamos ya al cuartel, aquí empieza a rascar, y yo ya estaba viviendo el expreso de la noche, ¿no? En ese momento. Se sube al lado del coche, y bueno, ve ahí una medallita de oro. Una medalla de oro que casualmente había encontrado yo en Italia, en el suelo. Entonces, como al ver que nadie la estaba buscando, pues subí del coche y la dejé ahí al lado, ¿no? Era una medalla redonda con la cara de Cristo, y con un imperdible además, ¿no? De un bebé. Y la ve, se enamora de la medalla, le pega un mordisco y le digo, pues esto para ti, ¿no? Con el dedo. Y dice, vale, tal. Y se baja del coche y me dejan tranquilo. Entonces dice, cago en la madre, aquí lo que pasa es esto. Aquí te atornillan y lo que quieren es sacarte algo, ¿no? Y esa medalla encontrada de forma milagrosa casi casual, en Italia, te salva ahí de quizá el final del viaje, ¿no? Seguimos subiendo, César, seguimos subiendo, ya estamos en esas primeras faldas y claro, las triquiñuelas, gente que se presta a llevarte el equipaje, pero que te intenta robar. ¿Cómo es? Y luego también gente muy amable, muy sencilla, ¿no? ¿Cómo es esa gente que vive ahí a las faldas del monte, quizá del Arca de Noé? Unos chavalitos me llevan la mochila, pero cuando quieren más, a mí se me antoja que esto ya va a ser cada 100 metros me van a pedir dinero, digo, pues no, mira, me sigo solo, ¿no? Me despido de ellos, pues no tardan ni 5 minutos que aparecen otros, que yo estaba muy concurrido. Casualmente, yo pensaba que iba a estar solo en esa montaña y de eso nada, o sea, hasta los 2.800 metros, aquello está poblado a tope, o sea, hay un montón de kurdos, ¿no? De pastores que suben con sus ganados y tal. Había unos pastores, porque empezó a llover, yo me cubrí y seguí andando,
y los perros pues les alertaron de que que alguien se movía por ahí, porque, claro, y como hay tantos lobos, pues enseguida salen a ver qué pasa al ganado y tal, y era yo. Entonces me saludan con la mano, yo paso de largo, intento, no sé, seguir mi objetivo, ¿no? Y me monto en la tienda a 800 metros de ellos, más o menos, ¿no? Casi 1 kilómetro, 800 metros calculo. Pero bueno, el tema es que se hace de noche y me vienen y tal, y que quieren que pase la noche con ellos, porque que hay lobos, que hay esto, lo otro. A mí los lobos no me estorban, ¿no? En otra campaña no te van a tocar, ¿no? El tema, pero bueno, se ponen tan pesados y que quieren que cene con ellos, y bueno, al menos algo de caliente siempre sabe mejor que las barritas energéticas que llevo, que es todo azúcar, ¿no? Y acepto, y bueno, lo pasamos bien esa noche y tal, pero al día siguiente me endosan a uno que parecía un gremlin, pero bueno, pues bueno, si me quieren acompañar, pues que me acompañe, ¿no? Lo acepté, y subió conmigo hasta casi los 4.000, no llegó, 3.000 y pico, calculo, con el GPS que llevaba de mano. Al final se vuelve, y me había atracado un poco, pero bueno, no le di importancia, ¿no? En ese momento, porque, bueno, ve que guardo la cartera en la mochila, la coge, y cuando puede, aprovecha un descuido mío, se anticipa, ¿no? Así corriendo y tal, y yo tardo un poquito en llegar, pero percibo que sí, que ha tocado la cartera y que ha sido poco, pero mi objetivo era simplemente Monte Ararat, y a mí me da igual dinero, ¿no? En ese momento. Entonces, tú tenías claro siempre el objetivo del lugar del arca, y preferías no meterte en camisa de 11 varas, porque claro, una pelea o una discusión en ese territorio y con esa gente no iba a ser buena, ¿no? Pero imagínate, me claro, un tiro, me entierran por ahí y ¿quién va a buscarme ahí? Claro, claro. Es enorme. Acompañado de este hombre, empiezas a ver huellas de lobos, y segundo, te empieza a contar historias de gente que se ha ahogado en el Monte Ararat o en esa especie como de remansos de nieve que hay, ¿no? Cuéntanos. Sí. Y bueno, me dice que pues sí, que arriba solo hay muerte, que ahí no vale la pena subir, que no hay nada y tal, ¿no? Yo le dibujo en la nieve pues el arca, pero me dice que ahí no está. Es como que ya conocían bien el terreno, ahí no había nada de eso. Pero yo insisto, ¿no? Yo quiero subir. Y bueno, además es que no es nuevo, o sea, se sabe sobradamente de pues que vas pisando la nieve, y si no llevas un palo, pues te puedes meter en una cima, un corte de la montaña que aparentemente está sólido, pero lo pisas en falso y te vas para abajo y ahí te quedas, ¿no? Y luego el deshielo, como ahí es una montaña que está helada todo el año, hay mucho deshielo y hay, pues eso, ríos subterráneos, pues pisar en falso, caer en un río subterráneo eso y ahogarte también, o sea... ¿Y es cierto que había mucha gente que se había ahogado, César? ¿Lo contaban los pastores? Sí, de la misma familia de esa gente, ¿no? Y luego pues también las piedras están sueltas, no son piedras que estén, digamos, permazadas en la montaña, son piedras sueltas. Que son piedras, además, de 7 toneladas, había de todos los tamaños, pero sobre todo grandes, ¿no? Y claro, eso dificulta mucho. A partir de 3.500 metros ya no hay caminos, porque la gente no sube, de hecho, es que no crecen los árboles, ¿no? Ni la hierba, entonces claro, ¿para qué van a subir? Entonces, claro, no hay caminos, tienes que ir saltando de una roca en otra o arriesgarte y irte por la nieve con la consecuencia o con el peligro de caerte en un agujero de estos o en un río o lo que sea, ¿no? ¿Y cómo es la noche en el Monte Ararat cuando uno está solo? La noche es mágica. Yo me sentí esos días más vivo que nunca. He tenido sensaciones muy fuertes y experiencias muy fuertes, pero tengo que reconocer que esos días para mí son mágicos y son muy, muy, muy especiales. No los voy a olvidar en la vida, vamos. Había una serie de informaciones sobre unas formaciones rectangulares obtenidas desde la altura que muchos identificaban con el casco, digamos, del barco, claro, de ese arca. Posible, sí. ¿Qué es eso realmente, César? Tú que has estado sobre el terreno, ¿eso dónde está? ¿Está realmente? ¿Hay restos? Digamos, el lado que da hacia Armenia. Hay una especie de glaciar bastante enorme. Pero bueno, había un geólogo que con un helicóptero pues iban buscando posibles hallazgos de petróleo. Se acercaron al Monte Ararat y vieron una formación que sobresalía del hielo. Y es rectangular. Entonces, claro, hicieron las fotos, 5, tengo entendido, que luego desaparecieron misteriosamente. Y yo estuve encima de esa anomalía, ¿no? De la Ararat. Y no es más que una roca rectangular. Es que es casual, es natural. Yo no creo que nadie se haya dedicado ahí a picar, pero yo la vi natural. Es rectangular y por supuesto no tiene dimensiones, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, desde el aire yo comprendo que
pueda parecer lo que no es, ¿no? Algo hecho por la mano humana, ¿no? Y sin embargo, César, tú tienes las agallas de, bueno, primero volver vivo de este viaje increíble, de regresar y de conocer un entorno donde hay hasta el guardián del arca. Es decir, está por un lado esta anomalía en el monte Ararat y muy cerca de este monte un lugar donde hay algo que tú fotografías que parece lo que es un poco el casco de un barco, ¿no? ¿Esto qué es? Hombre, pues yo después de subir a Monte Ararat, desde aquel año 2004, yo ya sabía que eso que me estás mencionando es el arca, ¿no? Mediante una locución interior se me dijo que eso era el arca. Entonces, claro, llega el guardián, un tal Hassan Dayinin, que se llama, y bueno, muy majo el hombre, me enseñó el arca. Por supuesto, yo ya sabía lo que había que hacer, propinarle para que me dejara subir encima y, en fin, y en un descuido me dio un trocito, ¿no? ¿Y cómo es, César, para quien ahora te está escuchando? ¿Qué es lo que se ve ahí? ¿Es madera? ¿Es madera fosilizada? ¿Es una formación...? Sí. Es madera fosilizada, es petrificada prácticamente. Entonces, cuando vas rodeando el arca alrededor, pues ves tablones ya que están ya petrificados, ¿no? Incrustados en la montaña. Y bueno, ahí hubo un tal Ron Wyatt que le permitieron en el 88, creo que fue, hacer un agujero en la zona donde está el arca y sacó pues vigas, tablones, remaches de metal, que es lo más alucinante. O sea, había tecnología. Pero ese casco que tú has fotografiado y que está allí, ¿tiene esos remaches en su interior? ¿Se ha comprobado eso? Sí. De hecho, hay una empresa, el año pasado me informé, religiosa, americana, que quieren, pues rescatar los restos, ¿no? Igual que han hecho con los dinosaurios, sacarlos desenterrarlos y exhibirlos en un museo. Si esa empresa se lleva a cabo, eso sería maravilloso, porque sería mostrar e intentar reconstruir lo que era en sí, ¿no? El arca. Pero César, este arca, o lo que queda de esa construcción prodigiosa, si es que es esa, y que está allí, tampoco parece que tenga, que está casi guardada por un hombre y sin mínimas condiciones de preservación, ¿no? Es que ese es el problema. Este hombre, pues sí, la cuida y tal, pero vamos, yo si por 300 euros me llevo un trozo enorme. Claro. No sé si me explico. Sí, que cualquier persona puede en cualquier momento esquilmar todo eso, ¿no? Sí, por desgracia es así. Si no, además hay un par de hay militares que están en la garita más arriba y están ojeando y tal, y él me insistía de que nos estaban observando en todo momento, ¿no? Claro. Tuviera cuidado con lo que hiciera. Que tuvieses cuidado con lo que hacías. ¿Y por qué ese desangelamiento, digamos, o ese desamparo de la reliquia, quizá? ¿Por qué a nadie le interesa que se sepa qué es eso y que se estudie? Yo pienso que es por la antigüedad que tiene. La Biblia habla de 4.600 años, en realidad esta reliquia tiene 13.000. Entonces, claro, 13.000 ya no cuadra, ¿no? Ya sería contradecir las escrituras sagradas y entonces las religiones automáticamente, pues una falla en la palabra de Dios, que es la Biblia, según ellos, pues sería contradictorio. Entonces sería un gran escándalo. Oye, César, y cuando tú ya tocas esos restos, quizá, del Arca de Noé, ¿tú qué sientes? Porque creo que lo interpretas como un gran símbolo de paz, ¿no? Pero que es un símbolo olvidado, evidentemente, en estos tiempos que vivimos. Yo estaba ¿cómo explicarte? Por ejemplo, cuando vas a ver una película y empiezan a recordar otra época, pues algo así, ¿no? Era como que estaba viviendo mi vida en ese momento y a su vez estaba como viviendo lo que vivió aquella familia, ¿no? En el diluvio. Y bueno, cuando estás ahí enfrente de esa embarcación y ves todos los detalles y empiezas a recordar lo que se sabe, te vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Pero muchas. Entonces, claro, ¿cómo explicarlo en un momento como este? No sé. Realmente. César, yo lo que creo es que tu aventura personal y humana, como siempre, y tú sabes que la gente siempre, pues puede creerlo, puede que no, puede vivirlo, puede que no, depende de cada uno. Yo lo que estoy seguro es que es una historia tremendamente humana y alucinante, sobre todo porque si hubiera sido un grupo, o un grupo de investigación, o un grupo periodístico, o lo que sea, tendría otro contexto. Pero ser una persona solo, en su coche, Castellón, Monte Ararat, Arca, vuelta, yo creo que es algo muy meritorio. Y que cada uno piense lo que quiera, pero creo que es una aventura con muchas agallas, con mucha fe, y que demuestra que muchas veces los grandes momentos de la vida tienen que estar impulsados
por esos instantes de esplendor, ¿no? Que cada uno interpreta como quiere, con esas llamadas o lo que sea. César Ortiz, amigo, un abrazo grandísimo. Una historia, ante todo, humana. Un hombre solo, buscando un sueño. ¿Qué opináis, amigos? Hombre, yo la verdad que hay una frase que me encantaba, que él decía que cuando salía de Castellón había gente que se burlaba y otra que la admiraba. Yo tengo que decirle que la admiro. O sea, simplemente porque cuando alguien es diferente y quiere creerse su sueño, pues lo puede cumplir, como es este amigo de Castellón, ¿no? Me parece una historia maravillosa. Luego lo del arca mucho más complicado, si quieres lo comentamos, pero a nivel humano me parece, vuelvo a repetir, algo maravilloso y fantástico. Lo que este amigo ha hecho entronca no con una, sino con dos historias o con dos factores que son comunes, yo creo que a todas las civilizaciones. Uno de ellos es la historia de un diluvio, de una gran destrucción. Pero si hay algo que también caracteriza la espiritualidad, yo creo que de todos los pueblos de la tierra, es la idea de la peregrinación. En la religión, en el cristianismo y en el islam y en el resto de las religiones más o menos establecidas, eso ya ha tenido una reglamentación, unas formas, un rito, pero las peregrinaciones han existido siempre, y sobre todo antes de que los sitios sagrados o los sitios de peregrinación, como Santiago de Compostela, como la Meca, se establecían como tales, o como tales por obligación o por dogma, muchas veces aquello empezó porque los peregrinos sentían la llamada interior. Los peregrinos espontáneamente hacían ese viaje espiritual que algo desde dentro de ellos mismos les impulsaba. Y yo creo que lo que se ha recuperado en este viaje es una persona que, sin quitar mérito a los que van al Rocío, a los que van a Compostela, a los que van a la Meca, pero una persona ha recuperado ese sentimiento primitivo de sentir la llamada y ponerse en camino en busca de un objetivo espiritual. ¿Qué te pareció la historia, Carmen? Una locura, total. Una locura, pero benditos locos, ¿no? Que gracias a ellos conocemos otros sitios, otros lugares y también, ¿por qué no?, otras experiencias que de repente con las comodidades que tenemos hoy en día en nuestras casas nos hacen cogernos, dejar a nuestra familia, que es lo que más se quiere, y ir detrás de ese sueño, ir persiguiendo, pues a lo mejor respuestas que en ese momento tenía que tener en su vida, cumplir tal vez algo que él mismo deseaba. Y si lo ha conseguido así, pues el viaje, vamos, ha sido una respuesta para todo ello. Una locura, como decía al principio, pero bendita locura que te da a entender que no solamente está tu familia, tu casa, tus comodidades, sino que hay algo más y que parece que todo se va juntando, porque mira que ha pasado aventuras nuestro amigo, parece que todo se va juntando para que al final consiguiera llegar a la cima. Le han robado, le han apedreado, también nos contaba a micrófono cerrado, ha pasado todo tipo de penurias, no ha visto la sábana santa real, pero aún así ha llegado y ha conseguido un trozo de esa maderita. Ha podido incluso documentarse sobre los remaches que hemos visto aquí en fotografías, cientos de remaches de hierro que al parecer estaban encontrados y dispuestos según una embarcación, pues tenía que tenerlos en su casco, líneas horizontales y verticales que se iban cruzando para hacer así el casco de tal vez, ¿por qué no?, el Arca de Noé. Desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, se sigue diciendo que en el monte Ararat se encuentra ese arca bíblico. Y los antiguos, en muchos de los casos, estamos viendo que tenían razón. Hay muchas pruebas, no solamente esos remaches, sino los análisis que se han hecho con carbono 14 sobre la madera y también documentos históricos antiguos que centraban precisamente en el monte Ararat el Arca de Noé. Aunque por encima, yo lo decía y lo dejaba claro, lo sigo dejando claro, de las opiniones sobre el tema de fondo, creo que es clave lo que contaba Santi de la fuerza de la llamada. La gran pregunta es por qué desde el principio del tiempo algunas personas en ciertos momentos de su vida sienten que algo que no es exactamente ellos, pero que les habla, les obligan a ir a ciertos lugares. A mí me ha parecido un viaje precioso. Escuchamos ahora qué dice la gente, 7640, ¿qué opináis de esta aventura? De la aventura, sobre todo, del hombre que se lanza. Yo lo decía porque es distinto que sea alguien solo, ¿verdad? Me he imaginado a César
como una persona cualquiera, solo con su mochila, su barrita energética, poniendo su tienda de campaña, cayendo la noche a 5.000 metros donde la gente se cae redonda sin oxígeno. Yo creo que es algo absolutamente épico. Pero tenemos que dar algunos datos concretos. Dábamos algunos sobre esta montaña del dolor. Juanje tiene más. ¿Por qué es verdad, Juanje, que diferentes culturas hablan de ese mismo acontecimiento? Sí, la verdad que el número es muy diverso, ¿no?, según la fuente. Pero bueno, digamos, realmente contrastadas habría 69 leyendas en 69 culturas diferentes que abarcarían todos los continentes. O sea, hablaríamos, por ejemplo, que en Asia hay 13, que en los mares del sur hay 9, que es un tema muy curioso. Incluso en Pascua hay una historia En Pascua hay una historia, que es la historia de Giva, que es una tierra que desaparece porque llega ese gran diluvio, y de esa tierra que se llama Giva sale un rey que es Jotumatua y busca una tierra nueva que sería la isla de Pascua. Pero en esa zona, en Oceanía, hay una que es muy curiosa. En los mares del sur hay una tribu oceánica que, para explicar el diluvio, dicen que los dioses un día le dieron la vuelta a la tierra y entonces el mar los océanos estaban encima de los continentes. Sí, es muy curioso el cómo se llega a contar de una forma diferente. Ya te digo 69. Lo que pasa es que lo que más intriga, ¿no?, es eso, porque la discusión que hay a nivel arqueológico, que sería sobre el relato bíblico en sí, digamos que tiene una explicación más lógica, y es que en el año 1872, cuando se excava la biblioteca de Nínive, pues aparece una serie de tablillas que son la epopeya de Gilgamesh, donde hace 4.600 años está narrada ya toda la epopeya el primer viaje de un hombre al inframundo. Efectivamente, el rey de Uruk. Entonces, pues, en esta epopeya de Gilgamesh hay un momento en el que, digamos, los dioses inundan la tierra. Esa epopeya, la primera vez que aparece reflejada y escrita y datada, es el año 2600 a.C. Claro, muy cerca, casi de los acontecimientos, más o menos, ¿no? Sí, bueno, la Biblia, supuestamente, esa parte de la Biblia, supuestamente se escribió en el año 600 antes de Cristo. O sea, hay una diferencia de 2000 años con respecto a lo que aparece en la biblioteca de Nínive. Pero claro, o sea, desde ese punto de vista hay otra serie de hechos muy curiosos, y es si realmente el diluvio o hubo una gran inundación solamente en las zonas habitadas de la tierra, que en aquel tiempo sería, pues, zonas cercanas a Armenia, lo que sería el comienzo de la civilización, el Tigris y el Éufrates, Mesopotamia. Y bueno, pues a ese respecto, pues hay unas excavaciones arqueológicas a principios del siglo XX en la ciudad de Ur, que algunos la consideran la primera ciudad del mundo, que está en la actual Irak, y se encuentra pues un aluvión de lodo de 2,5 metros, con lo cual implicaría que realmente podrían haber estado lloviendo 40 días y 40 noches, como aparece en la Biblia, o que realmente hubo una inundación enorme que ocupó toda esa zona del Oriente Medio. A este respecto hay otra curiosidad, y es que la única localización que se llama Ararat no es la del monte Ararat, sino que muy cerca del desembocamiento, de la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates, hay una pequeña meseta que se llama también Ararat, que es otro lugar donde la gente ha intentado buscar también el arca de alianza, el arca de Noé, pero no ha encontrado absolutamente nada. ¿Y del arca en sí sabemos algo? Se ha escrito, porque yo creo que hay muchas diferencias en cuanto a medidas, cómo era exactamente esa embarcación prodigiosa, por qué demonios aparece ahí. Es que no es como el arca de la alianza, porque nos estamos analizando tanto, donde sí aparecen las medidas exactas. En este caso, el arca de Noé no. Lo que sí hay una historia muy curiosa respecto a lo similar que es la Biblia con el texto de la biblioteca de Nínive, y es que incluso cuando Noé quiere saber si hay tierra o no hay tierra, pues va lanzando una serie de palomas y demás, y en el caso de Gilgamesh, del rey de la ciudad de Uruk, pues manda primero una paloma, luego una golondrina, luego un cuervo, que ya el cuervo no vuelve. Y cuando el cuervo no vuelve, dice, bueno, pues ya puedo realmente buscar tierra en la dirección a la que se ha ido la última ave. Hasta la forma de buscar la tierra es igual, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hace pensar que realmente sí que existieron grandes inundaciones que pudieron abarcar una buena parte de la humanidad, y muchos geólogos que han investigado sobre este extremo. Ahora, lo que sí es verdad que me rompe todos los esquemas son las 37 culturas en América, en toda América, desde el norte hasta el sur, que hablan de un diluvio. Eso es una cosa increíble. Escuchamos ahora a los oyentes, pero la gran pregunta es, ¿y qué demonios pinta eso de maderas fosilizadas? Porque tiene algún viso de... Pues
Fíjate que hay una historia que la tenía medio olvidada, pero aquí, como Armstrong en la cueva de los tallos o Cooper con sus experimentos parapsicológicos, esta historia también tiene su astronauta, James Irving. James Irving estuvo en el mismo lugar que nuestro amigo, intentando documentar y demostrar de una forma científica. Y una de las voces que escuchábamos antes, porque eso igual no lo sabe la gente, alguien hablaba de Irving cayéndose y destrozándose los dientes y despeñándose. Era James Irving, uno de los pocos hombres que han estado en la Luna. El suyo fue el Apolo 15, curioso, si no recuerdo mal. Y otro astronauta buscando un enigma de la antigüedad. Parece que todos los que volvieron de la Luna trajeron una inquietud más. Parece que ver la Tierra desde esa lejanía algo les abrió, y desde luego todos, o prácticamente todos, la mayoría, iniciaron búsquedas que muy poco tenían que ver con el espacio y más con el espíritu. Vamos con mensajes. A ver qué opinan nuestros oyentes sobre la historia de César. La mayoría dice que admiran a César por tener pues esa llamada, ¿no? Y lanzarse a ese viaje sin apenas nada. Solo una cosa, hablabas antes de las medidas del arca. En el Génesis se dice que el arca medía 300 por 50 por 30 codos. Sería más o menos 140 metros por 23 por unos 13 metros y medio, 14. Esas serían las medidas del arca, que más o menos también coinciden precisamente con las que hay en el Monte Ararat, al parecer, o eso es lo que opinan los investigadores. Vamos ahora con los mensajes. Laura nos dice que es una historia con mayúsculas. César, te admiro. José María dice que el arca se vende a trozos. ¿No creéis que si fuera el arca ya la habrían sacado? Interesante también, ¿no? Carlos dice que impresionante lo de César, que admirable. Quiero felicitar al invitado de hoy por su valor y por seguir sus sueños. Es curioso porque la madera marca la fecha dada en el Gilgamesh para el diluvio. También nos dicen, buenas noches milenarios, otro sábado más que trasnocho con vosotros. Me llamo Javier, soy de Cartagena, Murcia. Soy estudiante de historia y me gustaría contaros que no solo la Biblia narra un diluvio en sus páginas, sino también, como bien decía Juanje, culturas más antiguas como la egipcia y la babilonia. O sea que hay como un recuerdo ancestral primitivo, muy primitivo, de que algo pasó con nuestro planeta que tiene que ver con inundaciones grandísimas en cierto momento. Nos dice que esas civilizaciones, esas culturas antiguas dejaron constancia de la existencia de un gran diluvio que azotó al mundo conocido. La existencia del arca es muy posible. Pero nos lo dice un estudiante de historia. Hay una cosa que es fundamental, es en todas las culturas del mundo, en ese 69, el diluvio siempre es por una razón. Porque Dios se enfada con los hombres y les castiga. Siempre se enfada con los hombres y les castiga. Y eso es en todas las culturas. Bueno, también la explicación lógica para un gran desastre, un cataclismo a nivel global, ¿no? Jaione desde Valladolid nos dice buenas noches. Es alucinante que haya gente dispuesta a tanta aventura para contárnoslo a todos. Muchas gracias. Hola amigos, soy Manuel. Me parece toda una aventura lo de César, todo un sueño para mí. Mi mochila y yo, y una montaña con misterio. Un abrazo y felices fiestas. Porque yo aquí, bueno, podríamos luego ahondar en otros momentos del programa, pero yo repito y reincido que lo interesante es que si fuese algo más organizado, o incluso nosotros, un equipo de periodistas que nos va la vida en ello porque es nuestra profesión, o un equipo de alpinistas cuyo reto es lógico, pero yo insistía mucho en lo de una persona normal. La llamada es tan fuerte y esa sensación de la soledad, ¿no? Y además, no solo el deseo era tocar el arca o estar en la cima del Ararat, que es imposible. Un detalle que se nos ha escapado. Él no cogió ningún permiso. Es decir, hay unos permisos muy férreos para acceder a ese lugar. No tomó ninguno. Y la llamada interior le decía que tenía que tomar ninguno, que tenía que irse. Pero sabía que eran 9 meses de cárcel en Turquía si le pillaban. Y ocurrió lo de la medallita que hemos visto, milagroso. O sea que, en fin, la suerte siempre parece que, bueno, respeta a los audaces, ¿no? Diego Marañón desde Cantabria nos dice, hola, en mi opinión, tratar de identificar algún resto como parte del Arca de Noé a estas alturas es tan complicado de creer como, por ejemplo, que el Limnum Crucis, que tengo tan cerca, en Santo Toribio de Liébana, pertenece realmente a la cruz donde murió Jesucristo. Resulta bonito creerlo, es cierto, pero hasta ahí. Un saludo enorme y felices fiestas. Pues Diego tiene razón, porque realmente por un lado está la aventura humana, que es la que nos sublima y nos genera lo mejor del hombre, ¿no? Y lo más arriesgado y lo más loco en el buen sentido, como decía Carmen. Y otra cosa luego es lo físico, ¿no? Si eso puede ser el arca o no, que imagino que es muy difícil. Pero también yo pregunto, si hay un arca, estaría en algún sitio de máxima seguridad porque habrían hecho los estudios pertinentes. Pero por otro lado, ¿qué demonios pinta un barco ahí?
Desde mi punto de vista me parece un tema dignísimo de investigar. El problema es que la zona militar es restringida, pero vamos, es un tema, aunque no fuese el arca de Noé, o sea, que haya un barco en lo alto del Monte Ararat y que tenga una antigüedad de 7, 8, 9 mil años, le daría una vuelta a toda la historia de la humanidad, seguro, fuese Noé claro, o no fuera, ahí está una clave muy Noé. interesante, Juanje, Claro. porque los barcos más antiguos datados, 5.100 años en las riberas del Nilo, ¿no? Sí, sí. Nos dice Nora Milenario, yo creo que lo que hay enterrado en el monte Ararat no es más que un enorme navío egipcio. Lo que pasa es que a la Iglesia le interesa que exista ese arca. Oye, pues qué interesante también. En cualquier caso, ¿quién lo subió allí? Ya, y no, la Es una gran pregunta. Iglesia, la Iglesia tampoco saca nada con que el arca esté allí, ¿no? Bueno, es que el arca, sea lo que sea esa embarcación en el cerca del monte Ararat, porque son como una serie de colinas alrededor del monte Ararat, exactamente, está olvidada. Nadie habla de ella. Por Hubo eso. esas fotos en el año 50 y después nada. El tema es apasionante, amigos, pero hay mucho más. No sabéis lo que hay. Esto que ha pasado con el cerebro. Y Santi proponía un tema que es apasionante. Mujer. 2 y 7, aquí estamos de nuevo. Amigos, después de esta primera aventura vienen muchas más. Lo recordamos, en las próximas 2 semanas, puede que directamente el próximo sábado demos la lista de los ganadores. Se cierran los teléfonos esta noche. 10 de enero próximo pasaréis aquí la noche con nosotros. Puede pasar cualquier cosa. Sobre todo nos interesa la gente que pueda contarnos cosas. No solo preguntarnos cosas, sino contarnos cosas. Ranking de libros, ¿cómo va? De abajo arriba. Puesto 20, Tumba sin nombre. 19, La ruta prohibida. 18, El Necronomicon. 17, Cosmos. 16, Los pilares de la tierra. 15, Vida después de la vida. 14, Camposanto. 13, No piense usted como un humano. 12, Enigmas sin resolver. 11, Recuerdos del futuro. 10, La dama azul. 9, 100.000 kilómetros tras los ovnis. 8, Misterios de la iglesia. 7, Drácula. 6, la Biblia. 5, Paraíso maldito. 4, Retorno de los brujos. 3, Dioses, tumbas y sabios. 2, La noche del miedo. Primer puesto, libro elegido de momento del misterio, Caballo de Troya, JJ Benítez. Y es que hay muchísimas cosas que contar, muchísimas. Esa noticia que adelanto brevemente porque creo que es impresionante. Luego vamos a conectar con el profesor de psicobiología y experto científico de la Universidad Complutense y buen amigo de este programa, Manuel Martín Loeches, para que nos explique si es verdad o no, si es rumor o no, qué ha pasado, pero se ha publicado que un laboratorio ADR en Japón ha logrado conectar a una persona una serie de electrodos en el cerebro que piense en una cosa, concretamente en una letra, algo básico, pero al final, tras un proceso que parece pura alquimia, ciencia ficción, esa letra se ha reflejado en una pantalla de televisión. Cuentan que es el primer pensamiento reflejado. Y dicen estos investigadores científicos que lo siguiente, estamos a un paso de poder reflejar algo en pantalla, ni más ni menos que de los sueños. Bueno, pues ahora vamos a variar el tono musical, Yerey, vamos a marcharnos quizá a la historia a otros confines de otras dimensiones, porque Santiago Camacho dejó caer aquí la posibilidad, la pista de que hay casos asombrosos de mujeres que por las dificultades, por lo que entraña y sobre todo entrañaba ser mujer, tuvieron que pasar toda su vida o gran parte de su vida, bueno, pues vestidas, comportándose, transformadas, en algunos casos podría decirse que casi travestidas como hombres. Pero hay casos que nos van a sorprender. Es un archivo de la historia, es viajar en el tiempo. Santi, y luego además Carmen nos va a contar una de sus mujeres con misterio, que ya veréis, porque es el ejemplo vivo de esas transformaciones obligadas por el entorno. Santi, ¿por dónde comenzamos? Pues hay un puñado de casos realmente interesantes. Yo creo que el que me hizo interesarme por este tema fue el caso del general Tito Aníbal da Paisao Gómez. El general Tito, como le conocía a todo el mundo, era un personaje sumamente respetado en Lisboa, con sus gafas de concha, su uniforme impecable, sus medallas,
su sable cuando se vestía de gala, su pistola al cinto. Era un tipo intachable, un hombre de reputación tremenda. De hecho, gracias a esa reputación, a esas medallas que había ganado como veterano en la guerra de Angola, se hizo un hueco en el mundo de los negocios lisboeta. Era un consumado inversor que pedía dinero prestado a entidades financieras y a inversionistas privados, lo invertía en el extranjero y luego lo devolvía con intereses, sacando una sustanciosa ganancia en el interín. El problema fue cuando en 1993 surge el escándalo y se descubre que el general Tito Aníbal da Paisao Gómez, condecorado veterano de la guerra de Angola, es realmente María Teresiña Gómez. María Teresiña nació en 1933 en la isla de Madeira y a los 16 años, en 1949, desaparece de allí y se le pierde por completo la pista. Dicen los viejos del lugar que tuvo un tremendo desengaño amoroso y que abandonó la isla y nunca más se volvió a saber de ella. Hasta que en 1974, en los carnavales, aparece el personaje en Lisboa del general Tito. En el juicio ella dijo que, sin dar muchos detalles, para los carnavales de aquel año 74 se mandó confeccionar un uniforme de general y la verdad es que le quedó tan bien y le sentaba tan bien aquella identidad que decidió adaptarla como suya. Es más, esa misma noche conoció a la que sería su esposa durante 15 años, Joaquina Costa. Joaquina Costa también declaró en el juicio y bajo juramento dijo no conocer para nada que su marido era realmente una mujer. Ellos dormían en habitaciones separadas, parece ser que el general tenía una estricta moral católica y solo concebía el sexo para procrear y ya estaban muy mayores el matrimonio para pensar en esas cosas, así que ella lo vio como absolutamente normal. Lo cierto es que durante un juicio que conmocionó por completo a la sociedad portuguesa, la gente que declaraba, y sobre todo declaraban en su inmensa mayoría a favor del general, ni aun sabiendo la verdadera identidad. Por cierto, el general se compareció ante el tribunal vestido de hombre, esta vez sin uniforme, pero sí con un elegante traje de chaqueta y sus eternas gafas de concha, pues le seguían llamando mi general y desde luego todo el mundo coincidía que era un buen hombre, un tipo íntegro y un gran portugués. ...15 años casado con una mujer, general, la tropa le respetaba y era Teresiña al final. Teresiña. Y la verdad es que Teresiña fue condenada a 3 años de cárcel, de los cuales no tuvo, por esa intachable conducta anterior, no tuvo que cumplir ninguno. Los cargos eran básicamente de estafa y sobre todo de suplantación de identidad, en este caso de un general. Y falleció recientemente, en 2004, creo recordar, en un pueblo retirado, ya lejos de la vida pública, conviviendo con otra mujer. Esto a la inversa recuerda a la gran película aquella del año 71, ¿os acordáis? Mi querida señorita, con una espectacular, yo creo que espectacular interpretación de José Luis López Vázquez, pero en este caso a la inversa, ¿no? Alguien que se hacía pasar por mujer, por señora de un pueblo y era hombre. A mí me recordaba mucho, porque la gente tenemos el concepto de que las mujeres no pueden ser guerreras. No hay cosa más absurda. Hay unos grabados que le invito a la gente que los busque a través de Google, que yo creo que tienen que estar en Google, que es de una reina que había en la antigua Nubia, Dodecachoenos, que hay grabados de ella de cómo le cortaba delante de su tropa, la que llevaba los ejércitos, cómo le cortaba la cabeza a los enemigos, y está grabado en piedra en la ciudad. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Dodecachoenos iba delante con su ejército y le cortaba la cabeza a los enemigos delante de sus soldados, para que vieran su capacidad y su valor. Pero hay una clave importante, Juanje, siempre ese plus que ha tenido que tener la mujer en la antigüedad para equipararse, ¿no?, al hombre, tenía que demostrar más por todo el condicionamiento social que rodeaba. Hay más casos. Sí, fíjate, incluso casos en la ficción, pero que detallan una realidad. Uno de ellos es el teatro isabelino, la época de Shakespeare. En esa época solamente los hombres podían interpretar todos los papeles.
Las Julietas eran hombres, las Lady Macbeth eran hombres al principio. Toda la panoplia de personajes femeninos, muy fuertes y muy intensos del teatro shakespeariano, fueron interpretados originalmente por hombres. Las mujeres no podían ejercer de actrices de teatro. En absoluto. Y de hecho hay una conocida película, Shakespeare enamorado, en la cual una mujer tiene la vocación de artista, la vocación de actriz, y decide cambiar las tornas y hacerse pasar por hombre para que le dejen hacer papeles de mujer. Silvia, no me place demasiado. Tiene los dedos rojos de pelear y habla como un niño que recitara su lección. En la escena el amor no será amor verdadero mientras la ley obligue que sean petimetres con enaguas quienes interpreten el papel de heroínas. Y ha habido artistas que mucho más recientemente se han visto metidos en situaciones similares. La muerte de un discreto, conocido en los mundos de los expertos del jazz, pianista y saxofonista que se llamaba Billy Tipton, no hubiese llamado mucho la atención en 1989, salvo en esos círculos de iniciados, salvo porque cuando el médico fue a dictaminar la muerte de Billy Tipton, descubrió que Billy en realidad no era Billy, sino que era una mujer. Si antes te sorprendías porque el general había estado casado durante 15 años, Billy Tipton tuvo 4 mujeres, lo cual... Y tampoco ejercía el... No, esto ya requiere más explicación. Billy Tipton, que se llamaba en realidad Dorothy Lucille Tipton, nació en Oklahoma en 1914 y desde muy temprana edad sintió la llamada de la música. Aprendió a tocar el saxofón, aprendió a tocar el piano y lo hacía con bastante habilidad. El problema es que en aquella época su horizonte laboral o su horizonte artístico se circunscribía a lo que se llamaba las orquestas de señoritas. Y las orquestas de señoritas eran más una atracción de vodevil que algo puramente musical. Y Dorothy lo que tenía era el ansia de codearse con los grandes del jazz. ¿Qué hizo? Pues vestirse de hombre y empezar a frecuentar los clubes de jazz, empezar a demostrar allí sus habilidades y forjarse una reputación. Tocó con Duke Ellington, tocó con algunos de los mejores y llegó a tener el Billy Tipton Trio, que fue el grupo musical en el que estuvo hasta su muerte y que ella misma en este caso, dirigía. En cuanto a lo de las mujeres, pues efectivamente cuando surgió todo el escándalo, todo el mundo recordaba que había tenido 4 parejas estables, algunas durante bastante tiempo. La última de ellas fue la única que reconoció que no sabía absolutamente nada. Era un amor platónico. Tipton en aquella época ya era muy mayor y aducía problemas de salud que le impedían tener a cabo unas relaciones sexuales normales y si bien dormían en la misma cama, nunca tuvieron contacto. De las 3 restantes, la primera sí que confesó que había mantenido una relación lésbica absolutamente normal entre 2 mujeres, en este caso con el engaño de cara a la sociedad de que una de las partes era un hombre. Pero lo realmente curioso es la de las 2 que estuvieron en medio. Esas 2 juraron y perjuraron que no solamente habían estado emparejadas con Billy Tipton, sino que habían tenido relaciones sexuales frecuentes y satisfactorias, merced Dios sabe a qué artificios, decían ellas. Se habló de un extraño suspensorio, de aditamentos ortopédicos de vaya usted a saber qué clase, que permitían a Billy Tipton pues cumplir con sus señoras como Dios manda. El caso es que la escasa discografía que dejó Tipton, a raíz de su muerte y del tremendo escándalo, cobró una cotización inmensa y desde luego los discos de Billy Tipton a día de hoy se pueden encontrar, cosa que en otro caso probablemente no. Yo recuerdo la historia de esa película Gentle de Barbara Streisand, que expresa muy bien. Es una mujer judía, si no recuerdo mal, claro, que tiene que hacerse pasar por hombre porque ella tenía interés en conocer, en leer, en saber de la cultura, y era algo vedado. Entonces, yo ahora sí me gustaría hacer un homenaje sentido, yo creo, con esta música maravillosa que nos pone Yeray Martínez, porque hay que pensar, ¿no? ¿Cuánta gente, cuántas mujeres en este caso, han estado queriendo aprender, queriendo acceder al conocimiento, queriendo acceder a las artes?
y sistemáticamente se les ha prohibido, y cuántas vocaciones han sido absolutamente aniquiladas, ¿no? Era imposible, y solo algunas. También hablamos un poco esta noche de la llamada interior, ¿no? Esa llamada interior era tan fuerte que les obligaba a cambiar su vida de raíz, a dejar de ser lo que eran, solo por esa llamada hacia el arte o el conocimiento. De verdad que es impresionante. ¿Más casos, Santiago? Uno más, porque si bien los otros dos podían tener un cierto barniz, digamos, frívolo, este es ciertamente dramático porque está impuesto por la más estricta necesidad y sobre todo porque es actual, es completamente actual. En el Afganistán de los talibanes la vida era muy, muy, muy dura, especialmente para las mujeres. Imaginemos lo que sería de una joven, Nadia Gulan, de 21 años, que en un momento dado pierde la protección de su familia, se queda absolutamente sola en el mundo y se queda desamparada en un mundo en el que ser mujer ya de por sí es difícil, ser mujer sola puede ser un estigma, y toma una decisión valiente. La decisión valiente es tomar la identidad de su hermano fallecido para poder trabajar, poder ganarse la vida como mecánico, como albañil, como podía, y así ir sobreviviendo. El problema es que estalla la guerra, la invasión americana, los atentados integristas. Una cosa, Santi, damos por supuesto que todas estas mujeres que se hacen pasar por hombres se acicalan de forma distinta, imagino que tienen que disimular sus formas femeninas, se cortan el pelo, imagino, y se convierten en hombres, pero con una labor, milimétrica, ¿no? Sí, posiblemente el caso de Billy Tipton y del general, sí he visto fotos y realmente la transformación es increíble. ¿Ves un hombre? Tipton decían los que le conocieron durante todos esos años que durante un largo periodo de tiempo llevaba bigote. O sea, llevaba un bigotillo fino de los que se llevaban en aquella época, estilo de Rolf Flynn, y nadie se lo cuestionaba. De hecho, por ejemplo, el caso de Tipton, moviéndose en el club, en el mundo algo sórdido a veces de los clubes de jazz de aquella época, pues por ejemplo había frecuentemente peleas. Él las eludía diciendo que como era pianista tenía que cuidarse las manos. Pero después de la pelea no dudaba en hacer todo tipo de comentarios masculinos, groseros, insultantes y a veces hasta homófobos para integrarse en aquel mundo. Con lo cual estamos hablando de que en muchas ocasiones ha tenido que haber una transformación completa de personalidad. Y en el caso de Nadia la cosa iba bien, o hubiese ido bien, hasta que ese clima de violencia hizo que fuera víctima de un atentado, de una bomba, de las muchas que estallan en el Afganistán actual, pues le estalló cerca y le desfiguró la cara. La historia es la siguiente. Nadia afortunadamente ha terminado en España, porque si hubiese sido tratada en Afganistán, lógicamente su identidad hubiese quedado al descubierto. Y sobre todo, los talibanes, todavía presentes de una forma clandestina, de una forma subterránea, pero ahí están, podían haber tomado represalias contra ella. Entonces, terminó, lo último que sabemos es que una ONG de Mallorca, la Fundación de Cirujanos Plásticos Mundi, se hizo cargo de ella, y por lo menos esta historia pues ha acabado bien. Vaya historia, ¿eh? La bomba casi descubre su secreto, un secreto que mantuvo para poder vivir con dignidad en mitad del infierno prácticamente. Carmen trae un caso, sabéis que de vez en cuando nos obsequia con algunas mujeres con misterio. Qué mejor entorno, y a veces también qué casualidad, porque el asunto de esta mujer que nos trae ahora pues lo teníamos pensado antes de que Santi comentase lo de estos cambios de sexo, de alguna forma, por llamarlo así, ¿no? Y de personalidad y de apariencia para vivir el otro mundo. Bueno, Carmen, todo tuyo. Es este caso que mucha gente no conocerá y que ante todo no es solo parte de la historia, sino también parte de esa otra historia, de esas cosas que habitualmente jamás se cuentan. Esta noche vamos a hablar de Catalina de Erauso, la monja alférez. Esta mujer nació en San Sebastián en 1585.
A los 4 años, sus padres la internan junto a sus hermanas María Juana, Isabel y Jacinta en el convento de dominicas de la ciudad, donde pasará toda su niñez y parte de su adolescencia, siendo adoctrinada en la fe y también aprendiendo las labores propias de su sexo. Con 15 años, el 18 de marzo de 1600, tiene una grave disputa con otra religiosa, doña Catalina de Aliri, que la propina una sonora bofetada, tras lo cual la joven decide escaparse del convento. Como nunca había salido de los muros conventuales, no sabe a dónde dirigirse, por lo que coge unos ropajes del labriego y se echa al monte. Allí se deshace del hábito y corta su pelo. Su físico ya era bastante varonil. Era muy alta, de rostro rudo, falta de hermosura, de voz ronca y profunda. Esto le ayuda a pasar desapercibida mientras viajaba recorriendo la geografía española. Incluso hay historiadores de la época que aseguraron que no tenía pechos porque desde muchacha se aplicó una serie de remedios para secarlos y dejar así llana esa zona. Utilizó diversos nombres masculinos y llevó a cabo todo tipo de oficios: paje, criado, labrador, en diversas localidades como Vitoria, Bilbao, Valladolid, Navarra, Sevilla y por fin Cádiz. Sanlúcar de Barrameda era su destino, ya que sabía que era el lugar desde donde los barcos partían hacia América. Logró un empleo de grumete en uno de los navíos que le llevó hasta Punta Araya, en Venezuela, de donde se dirige a Cartagena de Indias y de allí a Panamá. Allí permanecerá algunos meses para después emplearse con un mercader de Trujillo, en Perú, donde acabará convirtiéndose en soldado. Su valor y en muchos casos agresividad la llevaron a ganar muchas de las batallas en las que se vio comprometida. En 1619 viajó a Chile formando parte de las tropas que iban a luchar en la guerra de Arauco, donde gracias a su valentía en el campo de batalla la otorgaron el grado de alférez. Catalina era muy dada al juego y a las mujeres. Estuvo a punto de casarse 2 veces, pero siempre puso alguna excusa. Esto le trajo muchos problemas y muchas disputas. En una de ellas ejercía de padrino de otro alférez, Juan Silva, y al verse este herido, la mujer soldado cogió su espada y luchó con su contrincante, hiriéndole de muerte. Como se solía hacer en esas históricas reyertas, el moribundo chillaba su nombre, mientras el último hilo de vida se le escapaba. Cuando aquel nombre, que se desangraba en el suelo, gritó Miguel de Erauso, a Catalina se le heló la sangre. Acababa de matar a su propio hermano. Atravesó el desierto de Atacama, llegó hasta Lima y embarcó en la flota armada por Rodrigo de Mendoza. Fue herida de gravedad y pidió al obispo Fray Agustín de Carvajal, que se encontraba allí, que por favor la confesara. Fue entonces cuando le reveló que era mujer y que incluso había sido monja en su juventud. El religioso, perplejo por tan increíble historia, la hizo someterse a un riguroso reconocimiento médico llevado a cabo por varias matronas, que no solo confirmaron que era una mujer, sino que además en su informe apuntaron que era virgen. El obispo ordenó que la pusieran un hábito y la instaló en el convento de Santa Clara de Huamanga. Pronto la historia de la monja alférez se conoció en España y Felipe IV ordenó que regresara a nuestro país, a donde llegó el 1 de noviembre de 1624. El rey en persona la recibió y ratificó su grado de alférez, además de concederle una pensión anual de 800 escudos de por vida por los servicios prestados a la corona española. Después viajó a Roma. Allí el Papa Urbano VIII, y fijaos, luego decimos que la Iglesia muchas veces es retrógrada, ¿verdad? Y aquí la autoriza a seguir vistiendo ropas masculinas. Sería el primero de los casos de la historia de la Iglesia conocida donde a una mujer la autorizan a vestir de hombre. En 1630 se traslada a México. Allí regenta un negocio de transporte de mercancías y muere en Cuitaixal en 1650 con el nombre de Antonio de Erauso. Pero no se sabe muy bien cómo falleció. Ahí está la leyenda de Catalina de Erauso, la monja alférez. Unos dicen que en un duelo, otros que asesinada o en un naufragio. Lo cierto es que nunca lo sabremos, ya que si conocemos parte de su vida y de su historia, es gracias a que ella misma dejó escrita su biografía. No deja de ser curioso, Santi y Juanje, que muchas de estas historias que son de película y es la magia de nuestra historia, ¿no?
que siempre intentamos recuperar y vivir de otra forma aquí en Milenio 3 con todos vosotros en la cadena SER, no deja de ser curioso que algunos de los casos que hemos contado tengan que ver con lo militar, con lo guerrero, es decir, lo menos femenino entre comillas, que se entienda, como decía antes Juanje, ¿no? Pero casos donde tenían que mostrar una tremenda ferocidad, imponerse a los demás, y lo hacían. No precisamente elegían gremios donde, bueno, pasar más o menos artesanía. No, guerreras en muchos casos. Sí, hay una cosa curiosa, y luego si da tiempo que haga la sección sobre el tema de los tuareg, lo veréis, lo volveré a contar. Y es normalmente, pues ha habido una discusión antropológica muy grande sobre si existieron alguna vez o no culturas matriarcales, o sea, donde realmente la mujer llevase las armas, el poder y todo esto. Y la verdad es que es un tema muy complejo, ¿no? Porque las mujeres desde hace muchos miles de años, el tener que dar a luz de forma constante, porque la mortalidad infantil era enorme, pues hacía que tuviera una debilidad física normal, que no mental, no tiene absolutamente nada que ver. Siempre la historia está llena de mujeres inteligentes. Pero, por ejemplo, entre los tuareg, que es una tribu completamente guerrera, el matriarcado no es una cosa que simplemente se entienda, es que la propiedad privada solo pasa de mujeres, o sea, de madres a hijas. Los hombres no tienen propiedad privada. Pero eso lo vas a contar luego, porque además vamos a tener cortes y declaraciones de un invitado de excepción como Alberto Vázquez Figueroa. Luego lo contamos, Santi. Además es cierto, porque había un caso que me he dejado en el tintero, porque no conozco en tanto detalle la biografía, pero que es también guerrera y española. Antonia María de Soto. Antonia María de Soto, en pleno siglo XVIII, en una época en que había piratas, en que hubo una guerra contra Francia, la batalla de San Vicente, etcétera, etcétera, tenía la vocación de ser soldado de infantería de marina, ni más ni menos. Y, claro, en aquella época, primero, ser soldado mujer, absolutamente prohibido, pero es que encima la superstición marinera de que traía mala suerte, malfario, tener mujeres a bordo, estaba en plena vigencia. Pues durante también un periodo de 15 años, Antonia María fue una soldado de infantería de marina feroz en esos abordajes de las películas de piratas. O sea, en primera línea, nada de retaguardia. Cuchillo en boca, sable en mano. Y cuando tan buenos fueron sus informes que cuando se descubrió su identidad, el rey le permitió seguir usando uniforme, le dio un grado vitalicio de sargento primero y, y por supuesto el derecho a seguir llevando sus condecoraciones que se había ganado en el campo del honor. Que esto es bien curioso, porque no parecen cosas para aquellos tiempos y sin embargo ocurrieron. ¿Qué piensa la gente? De todas formas eran mujeres un tanto especiales. Yo creo que muchas de ellas la naturaleza se equivocó, porque si vemos alguno de los grabados que hicieron de Catalina de Erauso, realmente es que tiene el físico de un hombre y se comportaba como un hombre. Claro, pero si ellos se creían hombres, o ellas se creían hombres desde el principio, claro, como decíamos, habían tomado todas las medidas, algunas más o menos bárbaras, pues para mutilarse, entre comillas, los atributos de mujer, ¿no? Claro, y además otra cosa es que quisieran realmente ejercer ese oficio como mujeres, con lo cual hubieran tenido relaciones con hombres, pero en este caso tenían relaciones con mujeres, se comportaban totalmente como hombres, ¿no? Eran, pues, eso, personas equivocadas, en un cuerpo equivocado, mujeres que nacieron con otro sexo. El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido. ¿Y qué piensa la gente? Porque luego ha habido muchos pequeños y grandes secretos en muchas localidades españolas que al final no salen a la luz, pero es una historia, claro, muy delicada, ¿no? Muy delicada. Es raro que haya documentación de tantos casos. Aquí están. ¿Qué opina la gente? Carmen, 7640. Pues Jorge nos dice: disfrazarse por avanzar en la humanidad me parece bien, pero deberíamos hacer que esto no pase. Voto por el libro La noche del miedo. Mira, un voto más para ti, Iker. Magnífico el tema, Santi. Lamentable lo ciega que ha estado la humanidad para no saber valorar a estos maravillosos seres que son las mujeres. Un abrazo, Carmen, nos dice Humberto. Pues muchas gracias, Humberto. Hola, felices fiestas a todo el equipo. Espero que el año que viene tengamos muchas aventuras. Voto por Drácula como mi libro favorito, nos dice Vicente desde Madrid. Notario de Pilas nos dice que hay de que Colón dicen que era una mujer. Colón mujer. Se han dicho tantas cosas de Colón. O sea, yo había oído Colón catalán, Colón italiano. mallorquín, bueno, italiano es que parece casi portugués. Que, bueno, portugués, Colón alcarreño, hay todo un estudio, Colón alcarreño, Colón gallego,
Colón templario, pero Colón judío, Colón amigo de los reyes, Colón enemigo, pero Colón mujer ya es lo que faltaba, ¿eh? Colón era mujer. Buen tema. El peinado a lo paje que se llevaba en esa época sí, es un poco ambiguo. Debe ser. Sí, los pantaloncillos esos así también un poco abombados. Pobre Colón, ¿eh? O sea, lo que han dicho, que sería de verdad, pero lo que han dicho de él, madre mía. Hombre, supera la leyenda, ¿no? Sí. ¿Qué Padres de Bilbao nos dice cuánto sufrimiento injusto el de las mujeres a lo largo de la historia? Zorionak Milenio. También nos dicen, hola a toda la nave del misterio, me gustaría hablaros del doctor James Barry, nacido en Edimburgo y famosísimo doctor agasajado en media Europa y también en África, donde tuvo un comportamiento humanitario. El día de su fallecimiento lloró medio mundo por él y una enfermera se llevó una gran sorpresa. El doctor James era una mujer. O sea que estos casos que nos parecen increíbles han ocurrido en más de una ocasión. Pues sí. También sobre el viaje de nuestro primer invitado, de César, Santiago desde Aranda nos dice que con 11 años él realizó un viaje a través de Marruecos con su abuelo, que durmió en pleno desierto, y es una experiencia que jamás olvidará. Bueno, pues luego nos vamos a ir al desierto, del monte Ararat a las mujeres que fueron hombres y después al desierto, pero antes hablábamos de una noticia de impacto, y una noticia que es muy importante, tanto que le hemos dicho a Carlos Cala que nos haga una primera ficha, una introducción, todos muy atentos. Imaginad un laboratorio, imaginad un auténtico milagro. ¿Se abre a partir de aquí? Bueno, es la pregunta, ¿qué se abre realmente? Vamos a hablar con expertos. Ha aparecido en diferentes teletipos del mundo, desde el viernes hasta hoy mismo, es decir, durante unas 24, 48 horas, últimas horas del jueves también. Transformar sueños en imágenes de televisión al alcance de la ciencia en Japón. Quizá nos parece un titular un tanto atrevido, pero hablan del laboratorio japonés de neurología, la ATR, dirigido por el profesor Kamitani, Yurikazu Kamitani, que ha declarado, ha hecho una rueda de prensa y ha publicado, al parecer, por primera vez en el mundo, recrear en imágenes el contenido de percepciones cerebrales complejas. Esto, que puede sonar un poco críptico, es, vamos a intentar desmenuzarlo para todos los públicos, entre ellos para mí. Alguien con unos electrodos y una serie de códigos ha iluminado partes de ese enigma que es el cerebro. Eso ya se hacía hace muchos años, comprobar cómo despiertan ciertas áreas del cerebro, ese mito, ¿no?, de hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, uno más racional, otro más artístico y racional, lóbulo temporal donde hay sensación de despliegue de nuestra alma, donde hay sensaciones como pueden ser las apariciones. Para muchos, todo lo que hablamos de misterio en el sentido de ver otras cosas extrañas que como diapositivas se cuelan en nuestro mundo tienen que ver con ese lóbulo. Investigaciones con el doctor Persinger de personas que llegaron a aterrorizarse viendo lo que parecía ser un espectro y era en realidad un estímulo eléctrico de esa zona del cerebro. Lo que ocurre ahora es que en Japón parece que alguien pensando en una letra, pensando firmemente en esa letra, ilumina parte de su cerebro y de su ojo y eso se refleja en una pantalla. ¿Será verdad esto? ¿O será una de esas noticias que luego acaban disolviéndose y no sabemos nada y se queda en eso, en un titular? Hay que preguntarle a un experto, al profesor de psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid, autor de un libro esencial como es La mente del Homo sapiens. Estamos hablando de eso. Quiero vuestra opinión. ¿Esto puede ser ciencia ficción? ¿Esto dónde nos conduce? Estamos entonces a un paso de viajar en el tiempo. Si ya vamos a poder ver en una pantalla los pensamientos, esto era lo de cuando niño uno lo leía en un tebeo y decía, bueno, el futuro más lejano, ¿no? Estamos ya hollando ese futuro. Profesor Diego de Psicobiología de la Universidad Complutense, gran amigo, Manuel Martín Loeches. Buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, ¿qué tal? Pues muy bien, esperando que me comentes, y seguro que la audiencia también, con tu conocimiento real, ¿no?, de la materia, ¿qué es esta noticia? ¿Qué ha pasado realmente en Japón? Y si esto tiene visos de ser verdad y si se abre un abanico que parece un poco ciencia ficción. Sí. Mira, te cuento. Yo pienso sinceramente que con esto se ha abierto una puerta a todo un mundo que la verdad es que antes o después se tenía que abrir, ¿no? La noticia es fidedigna, además se ha publicado el artículo en una revista bastante buena, que quiere decir que ha pasado todos los controles científicos y realmente lo que dicen ahí hay que creérselo, ¿no? Y lo que han hecho ha sido, pues es muy sencillo. Han analizado la actividad del cerebro
píxel a píxel. Hay una técnica que se llama la resonancia magnética funcional, que puede analizar la actividad del cerebro milímetro cúbico a milímetro cúbico. Entonces es muy sencillo. Uno analiza la actividad del cerebro cuando está viendo imágenes, una persona, y entonces ya sabe qué milímetros cúbicos se han activado. Cuando uno quiere luego recuperar qué imagen puede estar uno pensando, no tiene más que ver qué milímetros cúbicos se han activado. Porque además es curioso porque por eso hablan de que es una puerta para ver los sueños o para ver lo que pensamos, porque cada vez que pensamos o que soñamos se activan las mismas zonas del cerebro con las que vemos. Entonces es curioso, se puede acabar viendo lo que es el patrón particular con el que una persona ve las imágenes y reconstruir a partir de ahí, de la actividad del cerebro, lo que uno está pensando. Ahora mismo de una forma un poco rudimentaria, eso sí, en una especie de cuadrícula de 10×10 para lo que es identificar letras, algo muy simple ahora mismo, pero tú fíjate, Iker, que de aquí a poco tiempo las técnicas irán mejorando y se podrá ir viendo imágenes muy complicadas, y realmente lo de la puerta abierta a poder ver lo que estamos imaginando o pensando o viendo simplemente es una puerta que se ha abierto y es real, es creíble. Parece ser que se ha empleado una letra, ¿no? Como elemento quizá más básico, Manuel. ¿Por qué se hace esto? Lo de identificar una letra y que eso que nos cuentas de cómo la percibe o cómo se iluminan partes del cerebro y del ojo, pues se ha visto reflejado por vez primera en una pantalla de televisión. Sí, mira, en principio se han usado letras porque son estímulos muy sencillos, son lineales, son líneas, entonces se puede más o menos identificar. Y además, como son líneas, se ven muy claramente en la corteza visual que está en el lóbulo occipital. Y curiosamente, en el lóbulo occipital, que está en la parte de atrás del todo, los estímulos cuando se ven siguen una imagen más o menos fiel a la realidad, más o menos fiel. Es decir, que si yo veo una serie de puntos enfrente de mí, yo en el lóbulo occipital tengo activados una serie de puntos también. Con lo cual, bueno, pues se ha empezado por ahí porque es muy sencillo. Sí que es cierto que luego será muy complicado, digamos, cuando queramos ver ya cosas que no son imágenes, sino pues pensamientos abstractos o conceptos abstractos o cosas más complicadas, pues puede que sea más complicado. Bueno, puede no, de hecho es más complicado y lo será. Pero es un reto que yo creo que es alcanzable. Se empieza por aquí, que es lo más sencillo, y es cuestión de ir tirando y acabaremos dando con aquellos milímetros cúbicos del cerebro que están activados cuando yo estoy pensando, pues qué sé yo, en mi viaje a la playa del año pasado. Y cuando yo piense en ello, cualquier persona con una máquina puede determinar que yo estoy pensando en ello. Eso es algo que ahora mismo no se puede, pero con este inicio está claro que se podrá. Pero esto da un poco de escalofrío, Manuel, también, porque en el buen sentido, es decir, pensábamos que era ciencia ficción tantas cosas, pero ya estamos viviendo en este 2008-2009 una serie de elementos que eran, de cuento de caballerías del futuro, o sea, imposible, inconcebible. Estamos a punto, por lo tanto, a punto me refiero, quién sabe dentro de 50 años, por ejemplo, lo que puede evolucionar esto, en ver en imágenes quizá en movimiento o con volumen lo que alguien está pensando y qué se abre a partir de ahí. Exactamente, y de hecho, como dice en el artículo, se puede empezar a pensar que no estamos muy lejos de adivinar lo que está soñando una persona. Igual que lo podemos ver cuando uno está despierto, esto es igual, en los sueños se hará. Y sí, ciertamente, también dicen los autores, y es algo muy lógico, que habrá que tener consideraciones éticas, ¿no?, con todo este tipo de hallazgos, ¿no? Porque llegará un tiempo, efectivamente, ya digo, es una puerta que se ha abierto, que antes o después tenía que abrirse, y llegará un tiempo en que se podrá adivinar lo que la gente piensa independientemente de lo que nos digan. Entonces, claro, habrá que tener un control, digámoslo así, por parte de la sociedad en general, de hasta dónde queremos llegar, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde es ético, dónde ya empezamos a rayar lo personal. Es complicado, pero es algo que llegará antes o después. Manuel, pero entonces estamos hablando, por ejemplo, de la máquina de la verdad perfecta en un futuro, ¿no? Bueno, yo creo que es muy curioso eso, porque a las máquinas de la verdad, como a la que tenemos ahora, que está más o menos disponible, se le puede engañar, digamos, que yo puedo imaginarme cosas, la máquina detecta lo que yo me estoy imaginando y a lo mejor es una historia que me he inventado. Claro. Antes o después, no sé si llegaremos más lejos, es posible, digamos que estas son puertas que se han abierto ahora, pero como dices tú, dentro de 50 años a lo mejor llegamos incluso a detectar que la imagen que se está imaginando un sujeto es falsa, ¿no? Pero hasta ahora, bueno, yo creo que aún queda para que podamos determinar qué imágenes está pensando una persona. Luego ya lo de que sean falsas o no es otro cantar, pero con el tiempo quién sabe, ¿no?
Oye, Manuel, yo que conozco un poco tu obra y sé que eres un hombre riguroso, científico, pero que eso no quiere decir que no estés siempre, como buen investigador, a expensas y observándolo todo lo que pasa sin cerrarte a nada, que yo creo que es el auténtico aprendizaje, ¿no? En permanente duda. ¿Cómo ha recibido esta noticia, o si tienes ya datos, la comunidad, digamos, de estudiosos del cerebro? Porque imagino que quizá ha habido de todo. Ha habido personas que han creído que precisamente esa grieta, esa puerta asombrosa se abre, y gente quizá que lo ha criticado, ¿o no? Bueno, claro, por lo que he podido ver, los científicos estamos todos muy asombrados con este descubrimiento, muy ilusionados también, pero enseguida han surgido pues las voces que comentan que esto hay que regularlo. Los científicos estamos más o menos todos de acuerdo. O sea, nadie duda, Manuel, permíteme, nadie duda en que lo que ha ocurrido es real. Seguro. Ha ocurrido y además se ha publicado en una revista bastante buena, o sea que ha pasado todos los controles rigurosamente, con seguridad. Caramba, pues de verdad que la noticia, queríamos confirmarla, Manuel, y nos deja sorprendidísimo. Alguien pensará, si esto se hace público ahora, igual en otros lugares, más la teoría de un poco de la conspiración, ¿no? Del conocimiento del ámbito, no sé, si de control mental o militar, ¿qué se ha podido hacer en algún lugar que no sea oficial, no? Sí. Es una buena pregunta también. ¿Tú eres de los que crees, Manuel, que quizá algunas esferas, por lógica, nos llevan también años de adelanto? Se dice en la tecnología, se dice en las pantallas, se dice en los radares, se dice en todo, se dice en la cuestión biológica. También en el estudio del cerebro habrá personas, entidades, corporaciones, no lo sé, que nos lleven también años de ventaja y que sepan más que nosotros. Bueno, años no lo sé, pero sí que sé que el ejército de los Estados Unidos, igual que casi todos los países, lo más seguro, tienen centros especializados en estudiar la actividad del cerebro, e incluso en crear, generar, inventar máquinas para leerlo mejor, para interpretarlo mejor, y al cabo de un tiempo pues acaba siendo público, pero claro, ellos lo guardan en secreto, en el máximo secreto, durante un tiempo hasta que sacan todo el jugo. O sea que sí que hay, sí. Pues Manuel, yo lo que te emplazo es a que un día, si quieres, aquí, en larga charla y hablando con los oyentes, podamos dedicarle, si te parece, yo creo que puede ser un reto muy bonito, una noche al cerebro humano, desde su inicio hasta lo que sabemos de él, y yo sé que contigo vamos a aprender. Así que echa la invitación. Estaría encantado, Iker. Un abrazo muy fuerte, Manuel. Un abrazo, Iker. Gracias. Hasta luego a ti. Yo creo que es una gran noticia. ¿Qué creéis vosotros? Hombre, yo creo que esto nos abre las puertas a un mundo de ciencia ficción. Ahora te digo una cosa, de un lado maravilloso, porque imagínate que ahora, por ejemplo, eres realizador de cine y quieres hacer una película, la puedes hacer mentalmente y verla antes de grabarla. O sea, se puede llegar hasta eso. Claro, y eso, que te dicen, claro, anda, así, vale, explícale tú a mi abuelo, que podría empezar a ser cierto. Desde su otra dimensión, o cuando él nació, a mi abuelo, o sea, a mi bisabuelo. Pero que esto iba a ser posible. Sí. Ahora, bueno, y esto es algo que acaba de empezar, pero siglo, claro, dentro de 50 años, imagínate lo que será. Esta letra será 1000 cosas. Ahora, a mí me aterra, incluso hay una parte idílica que es la de poder ver los sueños. Yo hay sueños míos que no quiero verlos, Las pesadillas que yo he tenido son horribles. Y sobre todo que no quieres que vean otros. Y sobre todo que no quieres que vean otros porque son muy íntimos. Y puedes pensar locuras sobre tal saber qué, o soñar locuras, perdón. Entonces, hay cosas que me aterran, que llegar a meter quizás demasiado el dedo hasta, no sé, lo más pero parece que el oscuro de la mente humana. Pero parece, Juanje, que el conocimiento humano, ese impulso, de nuevo, la llamada, ¿no?, de esta especie, de conocer su entorno, porque en el fondo está condenado a conocer su entorno, es profundizar más y más, y al final estamos abriendo la cáscara de nuevo del gran misterio del hombre, y estamos asomándonos ahí. Ahora, ¿quién regula eso? La verdad es que lo que se está... Es una notición, Sí, no, es una notición que no se ha ponderado lo suficiente. Es decir, estamos ante uno de esos granitos de arena, de esas bolitas de nieve que van cayendo, pero que pueden cambiar el destino de la humanidad tal y como la conocemos. Y no estoy siendo exagerado. A mí, toda esta historia me sugiere varias reflexiones. Una de ellas te va a gustar porque hoy hablabas de casualidades con lo de la monja alférez y las mujeres que se hicieron pasar por hombres. Tú sabes, un personaje del que vamos a hablar después, Nikola Tesla, una mente poderosa, un genio, ¿en qué estaba trabajando en el momento de su fallecimiento? Exactamente en esto.
él quería hacer una máquina para poder visualizar los pensamientos. Y de hecho, el fundamento científico que tenía Tesla no era muy diferente al de estos investigadores. Él se equivocaba en una cosa. Su teoría era que cuando visualizamos algo, de alguna forma los nervios de la retina se tienen que activar de la misma forma que si lo estuviésemos viendo en realidad. Bueno, lo que acaba de escuchar la audiencia en voz del profesor Manuel Martín Loeches, Universidad Complutense de Psicobiología, que ese principio es el que ocurre. Efectivamente, él se equivocó del sitio. En vez de irse al cerebro directamente, se quería ir a los ojos y quería construir un receptor para captar esos impulsos nerviosos, interpretarlos y darles una forma en la imagen. Pero cuidado, Santi, es que una de las informaciones es que ocurre en el cerebro y ocurre en el ojo también, ¿eh? Pues imagínate, estamos hablando de los años 20, estamos hablando de una mente muy avanzada de su tiempo. Luego tendremos tiempo de hablar de él. Otra reflexión y otra cosa que me vino a la mente fue estando en el plató de Cuarto Milenio con un buen amigo del programa, el coronel Fernando San Agustín, que yo le comenté que, digo, Fernando, hace años una persona versada en estas cosas me comentaba que cuando nosotros tenemos acceso en el ámbito civil a una tecnología, a un avance científico del ámbito académico, etcétera, etcétera, decía, bueno, eso en otros ámbitos se dispone de ello desde hace 10 o 15 años. Y la respuesta, como siempre magistral, del coronel fue, y me parece poco. Eso, aplicado a esto, proyectando esto mismo dentro de 10 o 15 años, efectivamente da cierto escalofrío. Es un buen debate, ¿eh? Para la radio, para la televisión, para donde sea, con Fernando San Agustín también, con Manuel Martín Loeches. Lo estoy apuntando ahora mismo en mi cuaderno. Los límites del cerebro, a qué se está llegando, esa pasión, dicen, por ejemplo, del ejército de Estados Unidos, es real, Santi, en controlar, yo no sé si en visualizar lo que está dentro del cerebro. ¿Se tienen datos de si se ha investigado en eso? Sí, porque aquí hemos hablado muchas veces, yo creo que incluso nos hemos acercado ya muy en profundidad de la famosa historia del proyecto MKUltra, pero ha habido proyectos similares no por parte de la CIA, sino por parte de otros estamentos, entre ellos el estamento militar. Uno de ellos es conocido como la Operación Niebla Carmesí. ¿Niebla Carmesí? Crimson Mist. Que directamente no intentaba sacar información de los cerebros de la gente o manipular las mentes con drogas o con hipnosis con fines de inteligencia como la hacía, sino la creación de lo que se denominaron, a falta de otro nombre, armas mentales. Hubo ciertos científicos de estamentos muy prestigiosos, pero posiblemente una de las colaboradoras más importantes de este proyecto fue la doctora Elizabeth Rauscher-Wiese, que era investigadora del Laboratorio Nacional de Berkeley y del Instituto de Investigación de Stanford. En 1985, en una conferencia pública, la doctora Wiese hizo una demostración. Me recuerda a aquella demostración del toro y el doctor Manuel Delgado. Pues ella también tenía una cajita con 2 botones. Pulsó un botón. La mitad derecha de la audiencia de la sala empezó a castañetear incontroladamente los dientes. Levantó el dedo y pulsó otro botón. La mitad derecha de la sala, la mitad contraria, seguía también castañeteando los dientes. Después de eso, dijo la siguiente frase: denme el dinero necesario y 3 meses y seré capaz de modificar el comportamiento del 80% de la población de una ciudad sin que se den cuenta. Podré hacerles felices, o al menos que ellos crean que son felices, o podré volverles agresivos. Vaya escena. ¿Cómo se llamaba esta doctora? Doctora Elizabeth Rauscher-Wiese. Ahí queda, uno de esos legajos de la historia moderna, de la cara oculta de la historia, por Santiago. La sensación general, y a la vuelta estamos... Mira, Carmen, el menú que os propongo, bueno, que les propongo a los oyentes. Sí, Viaje al desierto. Viaje al desierto bien, con Alberto Vázquez Figueroa y Juan G. Vallejo. Claro, que uno va a un viaje. Buenos días. Con Alberto Vázquez Figueroa y con Juan G. al desierto y no pasa de la primera duna, porque le cuentan 257 historias y ya se ha quedado en la duna. Nikola Tesla, ¿por qué?
porque ha habido una exposición en Madrid que tiene que ver con Nikola Tesla, que era el gran maldito de la ciencia, de alguna forma, y en Madrid se le ha homenajeado. Santi ha estado ahí con Carlos Largo y nos van a contar una historia. Hablando de Carlos Largo, hay una historia sorprendente que se ha convertido en película, que habla del intercambio, la historia de un niño que no era el niño que su madre reclamaba. Pues todo eso y mucho más. Va a ser apasionante. ¿Y sabéis lo que pienso yo en estas noches? Luego seguimos con el ranking de libros, que estamos viviendo una serie de acontecimientos que están siendo clave, que quizá la gente no lo comprende en su trasfondo, pero que también estamos aquí para contarlo. El profesor de Psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Martín Loeches, autor de una obra, repito, fundamental, La mente del Homo sapiens, nos confirma que lo que parecía una leyenda urbana, que en Japón un laboratorio, la ATR, Dr. Kamitami, ha logrado trasplantar de alguna manera un pensamiento en una pantalla, una rudimentaria letra, es real. Y él dice que la comunidad de investigadores científicos del cerebro está sorprendida e ilusionada. Decía Juanje, una simple letra, una letra en una pantalla, pero es el primer paso. Como diría Armstrong, ese primer o pequeño paso para un hombre, gran salto para la humanidad. Estoy seguro que dentro de unos años volveremos a saber de este profesor Kamitami y de lo que se ha iniciado. Lo hemos contado como ha sido. Y es emocionante. Que en nuestro país se están haciendo experimentos parecidos.